Saludarlos, queridos estudiantes, y en esta sesión 6 en el curso de psicología vamos a ver el tema pensamiento, ¿no? Continuando con el estudio de los procesos cognitivos, recordemos que la semana anterior usted ha revisado el tema memoria, el cual habíamos dicho que es uno de los procesos psicológicos, de los temas en general más preguntados, de los cuales se tiene bastante información. Otro de los procesos cognitivos bastante preguntados es justamente este que le traemos hoy día, que es el pensamiento, ¿no? Un proceso que en el ser humano demuestra la capacidad que tiene de haber evolucionado dentro de sus cogniciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este proceso psicológico, cognitivo y superior, que es el pensamiento. Bien, si leemos la definición, dicen, el pensamiento es una actividad muy compleja. Esto significa que es una actividad bastante sofisticada, bastante elaborada, y por tanto está dentro del grupo de los procesos superiores. Un poco para recordar la idea de los procesos psicológicos superiores, son procesos que solamente desarrollarían los humanos, aunque esto obviamente va a estar en un debate, porque algunos dicen que efectivamente solamente los humanos piensan y otros dicen que hay pensamiento en el animal, pero que es de manera muy simple. La mayoría de los textos va a decir que es exclusivamente humano este proceso. Eso lo voy a dejar en claro. Entonces, una de las características de los procesos superiores era que era exclusivamente humano y que tenía un origen superior, es decir, un origen social, cultural, dentro del proceso de socialización. Esto no quiere decir que no se necesite de estructuras cerebrales para poder generar pensamiento, porque ya sabes que todo proceso psicológico, ya sea básico o sea superior, necesita de estructuras cerebrales. Pero al hablar del origen está diciendo que finalmente qué factor determina la aparición del proceso psicológico. Y en este caso, el factor que lo determina, si es social, es la asimilación de una cultura, es la asimilación de ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, las ideologías se podrían vincular al pensamiento, las creencias propias de un lugar se pueden vincular al pensamiento, y en ese sentido, al ser el pensamiento un proceso psicológico exclusivamente humano y de origen social, es efectivamente un proceso superior, y con el pensamiento nosotros podemos manipular información que vaya a ser procesada por otras cogniciones. Es decir, que cuando pensamos podemos ir manipulando la información que la memoria nos trae. Recuerda el concepto de memoria de corto plazo de trabajo. Podemos manipular la información de aquello que estamos percibiendo también. Podemos manipular la información de las imágenes que nos provee la imaginación. Por eso, probablemente, cuando alguien dice, estoy pensando en esto, a veces se está refiriendo a otras cogniciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo estoy recordando, no sé, el cumpleaños que viví ayer, y hay veces alguien me pregunta, ¿y qué estás haciendo? En vez de decirle, estoy recordando lo que ayer celebré mi cumpleaños, muchos decimos, no, estaba pensando en cómo celebramos mi cumpleaños. Podríamos decir que estamos hablando casi de lo mismo, pero hay una pequeña diferencia entre recordar tu cumpleaños y pensar en cómo pasaste tu cumpleaños un día antes o una semana antes. Cuando uno dice, yo estoy recordando mi cumpleaños, significa que yo estoy rememorando lo que yo registré que viví en mi cumpleaños. Es decir, estoy volviendo a reconocer las imágenes que yo registré durante mi cumpleaños. Eso es recordar el cumpleaños, no es parte de la memoria. Si yo digo, estoy pensando sobre cómo celebré mi cumpleaños, aquí sí estoy haciendo una diferencia. Estoy usando la memoria, es cierto, pero la memoria acá está siendo manipulada, o sea, los contenidos de la memoria, de largo plazo en este caso, están siendo manipulados. Disculpen, acá hay un sonido que se está colando, voy a tratar de pausar ya un ratito. Bien, creo que ya está yéndose un poco el ruido. Todavía se va a escuchar, pero bajito. Disculpen ahí. Bien, como te digo, ¿no? En cambio, si yo digo, estoy pensando en cómo celebré mi cumpleaños, lo que estoy diciendo es, mira, voy a tomar información de mi memoria, de cómo se registró mi cumpleaños, y a partir de eso voy a formarme algunas ideas. Lo celebré bien, estuve contenta, tal vez no estuve contenta, qué podría mejorar para una siguiente celebración de mi cumpleaños, por qué no me la pasé tan bien. Es decir, que cuando nosotros usamos el pensamiento, efectivamente podemos
coger información de otros procesos, pero en este caso esa información no se va a quedar solamente en el procesamiento que le da en sí el proceso al que me refiero, sino en cómo yo voy a manipular la información, la puedo juzgar, la puedo concluir, la puedo razonar. Por eso el pensamiento, como acá lo dice, lo que hace es manipular información que provienen tal vez de otras cogniciones para que por medio del lenguaje me la pasé bien o no me la pasé bien, estuve contenta o no estuve contenta, por medio de ese lenguaje o cualquier otro sistema de símbolos, porque cuando yo hablo de lenguaje, pueden ser, no sé, un lenguaje de palabras, puede ser un lenguaje numérico, etcétera, por eso acá dice de otros símbolos, y con él se establecen relaciones para la toma de decisiones y la solución de problemas. Gracias al pensamiento, los seres humanos constantemente tenemos la capacidad de poder tomar decisiones frente a situaciones problemáticas y de esa manera resolverlo. Podríamos decir, por ello, que el pensamiento en el humano está bastante vinculado a la inteligencia. Hay otras teorías que dicen que la inteligencia puede ser animal, pero en el caso de los animales hay otros procesos que ellos utilizan para poder enfrentar situaciones, problemas y adaptarse. Los animales, por ejemplo, todavía cuentan con una serie de patrones fijos de acción, es decir, todavía cuentan con instintos que les permiten enfrentar situaciones problemáticas frente a necesidades o requerimientos de adaptación. En cambio, el humano, en vez de instintos, lo que hace es usar su pensamiento, sacar conclusiones, obtener juicios de esos razonamientos. ¿Bien? Ya. Entonces vamos a ver ahora otra idea que es el concepto, ¿ya? Para hablar del concepto diremos que el concepto es la unidad básica del pensamiento, así como el percepto es la unidad básica de la percepción o como el recuerdo es la unidad básica de la memoria, lo mismo sucede con el concepto, que es la unidad del pensamiento, ¿no? Esta unidad del pensamiento llamada concepto se asume como una representación que reúne las características comunes, ¿sí? Y además las generales y esenciales de una clase o categoría de objetos. ¿A qué me refiero con esto? Bien, vamos a ver. Por ejemplo, la persona que estamos viendo en el gráfico va a formar la categoría de gato, ¿ya? Va a formar la categoría de gato, o sea, va a formar el concepto de gato, ¿sí? Para formar el concepto de gato, lo que hará la persona es, uno, visualizar varios ejemplares de gatos, o sea, no le bastará uno, tiene que visualizar diversos ejemplares de gatos. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo esta persona está mirando gatos de distintas especies, de distintas razas, y a partir de eso, uno va a tratar de reunir cuáles son las características comunes que tienen todos los gatos, sin importar la raza a la que pertenecen. Esto se conoce con el nombre de generalización, establecer las características comunes de todo un universo de objetos. ¿Bien? Bien. Número 2, tiene que establecer de estos rasgos generales, ¿cuál es el más esencial, el más distintivo dentro de ellos, ¿no? Es decir, algo que podrían tener todos los gatos, que sea esencial para definirlos como gatos y que los diferencie de aquellos tal vez que no sean calificados como gatos. A esta segunda operación, que habla de la distinción, el aislamiento, la separación y alejarlo de cualidades superficiales, se conoce como abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú formes un concepto necesitas, por un lado, generalizar, establecer las características comunes de todo un universo de elementos, que en este caso será el universo de elementos llamados datos, y por otro lado necesitas abstraer, que significa separar aquella cualidad que resulte esencial, primordial, distintiva y alejarla de sus cualidades superficiales, ¿sí? En este caso, la persona, cuando ha hecho esas dos operaciones, ha establecido que los gatos son félidos, o sea que son animales mamíferos, carnívoros, dentígrados. Entonces, mira, perdón, digitígrados, entre otros. Ese es un félido, ¿no? Bueno, algunos le llamamos felino también. Este felino llamado gato tiene otra característica que no necesariamente tienen todos los felinos, porque el felino es una categoría más general.
Entonces, es cierto que todo gato es un felino por sus características, cabeza redondeada, camina de puntitas, entre otras. Pero algo interesante es que este felino es doméstico, o sea, nosotros lo podemos criar en nuestras casas, ¿sí? Ahí está, un felino doméstico, cuyas garras son afiladas, son retráctiles, son curvas, ¿no? Eso también es algo común de los gatos. Sin importar su raza, los gatos tienen unas garras retráctiles, curvas y afiladas. El pelo de estos gatos, ya sea un gato, voy a poner, ¿no? Un gato angora o un gato europeo o incluso un gato egipcio, no sé si has visto el gato egipcio, parece aparentemente pelado, aparentemente, porque en realidad sí tiene pelo, solo que su pelo es como es tan finito, y en este caso es bastante escaso comparado a otros gatos, bueno, entonces pareciera que no tiene pelo, pero también lo tiene solamente que en una mucho menor cantidad. Algo que tienen todos los gatos, entonces, es que el pelo que tienen es fino, algunos tienen pelo fino abundante, ¿no? Pero otros tienen pelo fino escaso, como es el caso del gato egipcio, ¿no? Otra cosa es que es digitígrado, como te había dicho, es decir, que el gato no posa la planta del pie cuando camina, sino que camina sobre sus dedillos, ¿no? Entonces, camina de puntitas. Los ojos del gato, para la proporción del rostro que tiene, son ojos grandes, el hocico es bastante pequeño, pues, obviamente lo estamos comparando con el perro, que sería otro animal bastante doméstico, y además es el cuerpo, el esqueleto de este gato es bastante flexible, ¿no? Es lo que esta persona que ha hecho, bueno, ha reunido todas estas características que tienen los gatos. De estas características que los gatos tienen, que esto es lo general, hay una característica que hace del gato algo distinto de otros, y es que es un felino doméstico, ¿sí? Al ser un felino, se limita bastante su concepto a solamente una serie de animales. Y cuando acompañamos a esta característica felino del concepto, de la idea de ser doméstico, aún se limita más. De esa manera podríamos decir que todas las cualidades que tú estás viendo ahí, garras afiladas, pelo fino, camina de puntitas, muy flexible, la característica más distintiva del gato, vamos a decir, lo que sale de la idea esencial de gato es que es un felino doméstico. Ya estamos haciendo entonces tanto una generalización para hablar de todas las características que estás viendo ahí, pero también una abstracción para resaltar las características más esenciales, felinidad y domesticidad, ¿no? Muy bien. Así podríamos decir que tú también estableces conceptos constantemente, ¿no? Si quieres establecer, por ejemplo, el concepto de una silla, tendrías que mirar varios ejemplares de silla, varios modelos de silla, y a partir de eso establecer qué de común tienen las sillas. Esto se llama generalización. Después tendrías que saber que de todas esas cualidades que una silla puede tener en común con otras, ¿cuál es la más esencial, la más importante y también la más distintiva? Para que así también puedas abstraer y puedas concluir con el proceso de la formación de un concepto, ¿no? Bien, chicos, ya que hemos mencionado eso, ahora vamos a explicarte mejor las operaciones que llevan justamente a la generación de productos del pensamiento, ¿ya? Bien, las operaciones que vamos a ver van a ser 5, ¿ya? Estamos tomando un texto bastante antiguo, pero también bastante importante y respetado, que es el texto de Enciclopedia de la Psicología de Smirnov. Vamos aquí a poner la primera operación. La primera operación que el pensamiento realiza es el análisis, ¿ya? Esa es la primera operación, la cual puede entenderse como el disgregar algo en partes, el separar mentalmente algo en partes o cualidades, ¿ya? En partes o cualidades. Entonces, el análisis, como lo estás leyendo tú ahí, es una separación o división mental de un todo, de algo, quiero decir, cuando tú lees un todo es una unidad, algo, ¿ya? En las partes que lo componen. En el análisis también se disgregan otras cosas, no necesariamente la disgregación o descomposición o separación será en partes, sino en cualidades, tal vez en rasgos, en funciones o características. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que estás yendo a comprar un celular.
o estás frente a tu celular, ¿no? En este caso, para que tú puedas tener un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente, lo que podrías hacer es analizar, es decir, tratar de ver las características, funciones y partes que tiene este celular, ¿no? Entonces, para ello, esta persona lo que hace es mirar con detenimiento, porque para ver las características, los rasgos, las partes, recuerda que esto es mental, no es que lo va a separarlo, ¿no? Ni se lo permitirían probablemente, ¿no? No es que lo va a dividir realmente, sino es que lo tiene que hacer de forma mental para ir revisando todo aquello que lo compone. Por eso decimos que es una descomposición mental. Mira por acá, ella, por ejemplo, puede establecer que este aparato, este dispositivo, tiene un acceso a red, o sea que puede conectarse a internet, es como una mini computadora, porque de verdad, si no, estos smartphones hoy día son como computadoras prácticamente, solamente que tienen un poco menos de memoria y bueno, tienen mayor ergonomía, se puede desplazar mucho mejor, ¿no? Cuenta con cámaras, la mayoría de los smartphones cuenta con una cámara frontal y una cámara trasera normalmente, entonces este es otro ejemplo de las cosas que podríamos nosotros, mira, mentalmente ver, ya, acá está uno, acá está el otro, entonces yo ya puedo saber que si tiene cámaras, con solo analizarlo sin necesidad de estar dividiendo de verdad al aparato en forma física, ¿no? Solamente de manera mental, ¿no? Otra cosa es que es un teléfono móvil, por supuesto, porque puedo hacer llamadas con él y puedo desplazarme con él prácticamente hacia cualquier lugar. Otra cosa es que es fácil de portar, tiene bastante, bueno, es cierto, no pesa mucho, ¿no? No sé la verdad cuánto pesa en promedio un celular, esto dependerá también del modelo, pero yo calculo que este, por ejemplo, pesa como 150 gramos aproximadamente, no pesa mucho, ¿no? Entonces, es fácil de portar, tiene gran capacidad de almacenamiento, ¿ya? Gran capacidad de almacenamiento. Y es cierto, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el celular que hoy día tenemos, los smartphones que hoy día tenemos, con los celulares que teníamos, no sé, hace 10 años, la capacidad de almacenamiento de estos ha crecido bastante, ¿no? Ahí está. Y tiene una batería resistente, es decir, una batería que puede aguantar probablemente de 12 a 24 horas, incluso si le estamos dando un uso constante, siempre y cuando la batería también esté en sus condiciones más óptimas, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar analizando eso al mirar el icono batería, puedo estar analizando también que tiene gran capacidad de almacenamiento, tal vez cuando yo entre a las, bueno, a ajustes o configuraciones. Es decir, no necesito de verdad, como te dije hace rato, dividirlo en términos físicos, porque para eso existe un análisis de división mental, el cual nos permite acceder a funciones, características, rasgos de los objetos, ¿no? Igual si quisiera analizar, no sé, a gato, yo tengo acá un ejemplar de gato, lo que haría pues no es dividir al gato realmente, lo que haría es simplemente analizar de verdad cómo son sus patitas, qué tan larga es la colita que tiene, qué tan fino es su pelito. Lo que estaría haciendo aquí es analizar al gato de manera mental, ¿no? El gato es un todo y estaría separándolo por sus características o rasgos de forma mental, ¿no? Ese es un análisis. Aquí, por ejemplo, nos dice que para que Karen compre un teléfono inteligente, o sea, un smartphone, lo que ella hace es analizar sus principales cualidades, ¿no? Las cuales ya hemos enunciado acá a través de las viñetas, ¿bien? Hablemos de la segunda operación. Algunos dicen que no existe un análisis sin una síntesis, otros dicen que no existe una síntesis sin un previo análisis. Lo cierto es que es difícil que una operación como el análisis y la síntesis no vayan juntos. Son procesos que, aunque podríamos decir que son opuestos, al mismo tiempo son bastante complementarios, se complementan muy bien para que el pensamiento pueda hacer un mejor estudio del elemento o del todo que está teniendo frente a sus manos. Entonces, ¿qué es la síntesis? La síntesis es la unificación mental de las partes de los objetos, es decir, es unir lo que antes estuvo analizado, es unir ese conjunto de rasgos, es unir ese conjunto de partes, ese conjunto de funciones. Es la unificación mental de las partes del objeto o también la combinación mental de sus síntomas, la combinación de las cualidades, de los aspectos.
Ahora, esto es importante, ¿ya? La reunión de partes a las que nos referimos en la síntesis va a implicar una reconfiguración del todo. Y tal vez tú dices, ¿y qué significa eso? Cuando te digo que implica una reconfiguración del todo, significa que cuando tú reúnas a través de la síntesis, no las vas a reunir así como cuando todavía no estaban siendo analizadas. No sirve de nada separar algo si luego lo vas a unir tal cual estuvo antes. O sea, no tendría un sentido. En cambio, hablar de reconfiguración significa que cuando lo volvamos a unir, lo vamos a unir de una manera nueva que nos permita entender mejor al objeto al tratar de entender mejor la relación entre las partes del objeto. ¿Sí? Entonces, reconfigurar es la reunión, pero es una reunión en donde las partes ahora van a tener una clara relación unas con otras. ¿Sí? Para eso, de ese modo, entender mejor la totalidad del objeto. Por ejemplo, acá vamos a ver, mira, cuando nosotros hemos ido a comprar celulares, normalmente el que nos hace el análisis o descripción de cómo es el celular y sus propiedades, ¿quién es? El vendedor, ¿no? Nosotros podemos, sí, es cierto, hacer un análisis, pero normalmente queremos un análisis de un experto, entonces para eso llamamos al vendedor de los celulares, ¿no? Al que está ahí, para que nos asesore. Entonces él nos explica y nos dice, ¿no? A ver, este celular tiene una amplia capacidad, tiene una memoria RAM, pero también tiene una memoria externa, tiene un microchip, tiene esto, lo puedes poner aparte una memoria extraíble si tú quieres. Y entonces nos está hablando de tantas partes y nos surgen dudas, por supuesto, ¿no? Porque él ya nos está analizando, pero es como que ya, ¿y de qué sirve que tenga una memoria de este tipo y una memoria chip, una memoria RAM? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a preguntar, ¿y por qué esta memoria y esta no? Y entonces el que está haciendo el análisis probablemente va a empezar a decir, ah, ya, es porque si esto tiene, esto va a ocurrir con esta otra parte. O sea, la relación de una parte con otra me va a ayudar a que cuando yo reconfigure que todas esas características forman un smartphone, lo voy a entender mejor, ¿no? Después de la asesoría del vendedor, Karina entiende cuál es la relación entre las partes, dice, ¿no? Es decir, cuál es la relación entre una memoria RAM y, por ejemplo, una interfaz, cuál es la relación entre una memoria RAM y de pronto un disco duro o una memoria, vamos a decir así, ¿no? Permanente, cuáles las diferencias. Entonces, para eso, pues, lo que nuestra mente es no solamente poner el todo en partes, como habían hecho en el análisis, sino establecer la relación entre esas partes para que se pueda entender mejor a ese todo. Otra forma de síntesis la podemos ver en los clásicos resúmenes, ¿no? Cuando usted hace un mapa mental, primero analiza, por supuesto, va analizando, no sé, un texto, supongamos una clase, y luego cuando hace el mapeo está reuniendo las partes. O sea, un mapa no es simplemente poner un título, subtítulos y punto, sino es que cuando uno hace un mapa, hace un título, pone las partes de ese tema, pero las pone enlazadas, vinculadas, relacionadas. Ahí lo que está haciendo la persona, el alumno, el lector, es una síntesis. Bien, ¿qué es la síntesis? Vuelvo a decir, es cuando tú las partes de lo analizado los empiezas a relacionar de una manera en que al establecer nuevas relaciones estás reconfigurando el objeto en una manera en que se le pueda conocer mejor, en una manera en la que se le pueda entender mejor a esa totalidad. Bien, vamos a hablar ahora de la tercera operación, la cual es la comparación. Bien, entonces en la comparación vamos a establecer las relaciones de semejanzas o también las relaciones de diferencias entre las cualidades analizadas de los objetos. La comparación es un proceso importante porque a partir de la comparación se van a dar dos procesos más adelante, dos operaciones que son la generalización y la abstracción. Pero antes de ir a esa explicación, vamos a decir que así como no se puede generalizar sin primero comparar a semejanza, o no se puede abstraer sin primero comparar a divergencia, diferencia, nadie puede comparar sin primero analizar. Porque para que tú compares y establezcas relaciones entre cualidades, lo primero que tienes que hacer es analizar, establecer que un objeto tiene las cualidades A, B, C,
que otro objeto tiene las cualidades B, C y D, y lo que tú dices es, ya me di cuenta que el objeto A tiene la cualidad, que el primer objeto tiene la cualidad A, y que el segundo objeto tiene la cualidad D. Y estos objetos no comparten esas cualidades, son diferentes. Pero sí comparten las cualidades B y C. Entonces son semejantes en algo, pero diferentes en algo. Para poder haber establecido esas semejanzas o esas diferencias, lo primero es que he tenido que analizar, ¿no? Por eso dice que en la comparación se establecen relaciones de semejanzas o diferencias entre cualidades analizadas de objeto. Recuerda lo importante que es el análisis para todas las demás operaciones, ¿bien? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un caso, ¿no? Marcelo, a quien estamos viendo aquí, va a intentar comparar los sistemas operativos de los iPhone y de los smartphones, ¿no? Entonces, él tiene en una mano un iPhone, el cual tiene como sistema operativo al iOS le dicen algunos, que es el que está en la manzanita, en la clásica manzanita, y en la otra mano tiene un smartphone que tiene como sistema operativo al Android, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora él va a estar comparando constantemente un sistema operativo con otro sistema operativo, qué ventajas le ofrece cada sistema operativo. Bueno, el sistema operativo de iOS tiene algunas ventajas, sobre todo en temas de calidad, pero el sistema operativo del smartphone tiene accesibilidad fuerte, ¿no? Por eso es que tantas personas lo pueden descargar tan fácilmente. Cuando él compare va a decir, Android y iOS tienen estas características en común, los dos sistemas operativos, ¿no? Pueden descargar programas, no sé, de edición de videos, pueden descargar programas de edición de imágenes, pueden descargar aplicativos de redes sociales, se pueden descargar en ambos. Pero también vamos a ver que hay diferencias entre un sistema operativo y el otro, ¿no? Sobre todo en temas de protección de datos. Vamos a decir que en iOS se ha especializado en protección de datos, probablemente debido a que quienes lo adquieren muchas veces necesitan proteger más datos que aquellos que consumen o usan los Androids, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo iPhone y smartphone tienen cosas en común, sus sistemas operativos comparten características comunes, pero también difieren en algunas de sus características. Definitivamente no son los mismos procesos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí lo que es la abstracción. La abstracción va a ser otra operación mental por la cual nosotros vamos a aislar o separar. Tú hasta acá vas a decir, separar suena como análisis, ¿verdad? Pero acá lo que vas a aislar o separar son las cualidades más esenciales de los objetos. La cualidad más importante, más esencial, aquella cualidad que de faltarle a esa categoría, la categoría perdería su esencia, perdería el nombre que le da esa categoría justamente. Entonces, por eso, aquí en la abstracción recuerda que lo que la mente hace es tomar algo y aislar lo más importante, el rasgo más importante, la cualidad más importante, la va a separar del resto de cualidades. A esta cualidad importante le suelen llamar cualidad esencial y al resto de las cualidades se les llama normalmente cualidades secundarias o superficiales. Bien, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de esta abstracción que se hace. Ahora vamos a tomar el ejemplo ya no de smartphones, sino de los celulares convencionales. Yo sé que cuando eras muy niñito tenías celulares convencionales y viste muchos de estos celulares. Probablemente hoy día algunos lo tengan todavía, pero ya son menos usados que antes y son menos comerciales que antes. De todas maneras, creo que nos va a servir el ejemplo. Mira, un celular tiene un montón de características cuando nosotros lo analizamos. Escucha, primero lo vamos a analizar y después lo vamos a abstraer, ¿ya? A ver, al analizar establecemos que ese celular es un teléfono móvil también porque se pueden hacer llamadas con él y no necesita de estar conectado físicamente a algo, ¿sí? Ya está. Envía mensajes de texto. Claro, estos celulares enviaban mensajes de texto. Si tú recuerdas, se podían enviar mensajes de texto. La pantalla de estos celulares, si las comparamos, por ejemplo, a las pantallas de los smartphones, eran más pequeñas. Ocupaban normalmente la mitad de todo el espacio del frontal del celular.
El teclado que tenían era un teclado táctil, era un teclado físico, es decir, un teclado en un relieve, que a diferencia del teclado táctil o digital no tiene relieve, sino se da por sensibilidad, ¿no? En este caso. Era resistente a caídas si lo comparas al celular smartphone moderno. Algunos modelos de smartphone son resistentes a caídas, pero el promedio, si lo comparamos a estos celulares, no tenían tanta resistencia como estos a las caídas, a los choques, etcétera, ¿no? Y luego, otra característica era que su batería era bastante duradera, probablemente también porque se movían menos aplicaciones dentro de él. Entonces, una batería podría durarte más de un día completo, ¿no? Mientras que un smartphone en promedio, si le estás usando de forma constante, no dura más de un día completo. Normalmente dura, como hemos dicho, de 12 a 18 horas si estás constantemente usándolo. Entonces, ahí estamos viendo, mira, una batería durable, resistente a caídas, teclado físico, enviaba mensajes de texto y es un teléfono móvil, ¿no? Todo esto que he hecho hasta aquí, escucha, todavía no es abstracción, todo eso es análisis. Pero al hacer el análisis, ahora debemos separar de estas cuál es la cualidad más importante, cuál es la cualidad más distintiva, cuál es la cualidad, la que hizo que le llamaran, celular, y en otros países la llamaban móviles. ¿Cuál es? Es la de teléfono móvil. De todas, la que lo volvía celular, la que lo volvía teléfono móvil, era esta, la primera. La primera era la cualidad más distintiva, más esencial, claramente diferenciada del resto. Entonces, cuando yo me quedo, yo determino, mi mente determina que la cualidad más importante, más esencial de un celular era la capacidad de ser un teléfono móvil, lo que estoy haciendo aquí es abstraer. Mentalmente estoy separando esta cualidad esencial del resto de cualidades superficiales o secundarias que están apareciendo aquí, ¿sí? Marcos aísla mentalmente el rasgo más elemental de la categoría celular, la cual es el que sea un teléfono móvil, ¿sí? Ahí está. Hablemos de la generalización, que es la otra operación mental, ¿no? Como hemos dicho, cuando uno generaliza, lo que hace es establecer las características comunes de todo un conjunto de objetos, algunos le llaman por eso de todo un universo de objetos, y que se da a través de la comparación, por supuesto, porque cuando tú estableces una comparación y estableces que esto es semejante con esto, y luego estableces, si este elemento es semejante a este otro y es semejante a este otro, luego yo hago la generalización y lo extiendo a todos los elementos en los cuales yo encontré semejanzas. Entonces yo digo, aquí, ¿qué de común tienen todos esos objetos? Si te das cuenta, la generalización va un paso más adelante que la comparación. No es exactamente lo mismo, pero no puede haber generalización sin que primero encontremos una comparación por semejanzas, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, acá vemos el caso de una chica que después de conocer diversos smartphones, determina que todos ellos tienen un sistema operativo, ¿no? Todos ellos tienen un sistema operativo. Por ejemplo, está el Android, ¿no? Creo que ya hablamos del sistema operativo de iOS, de Apple, ¿no? Y también está el sistema operativo de Windows Phone. Creo que también hay otros sistemas operativos, pero estos probablemente son los sistemas operativos más comerciales. Y todos los smartphones tienen un sistema operativo, por si acaso, porque si no, no tendría de ser razón de ser. Incluso pueden perder otras cualidades que antes hubieran sido consideradas esenciales, pero bueno, en el tiempo ya no. Te puedes quedar sin una red, te pueden bloquear, no sé, el servicio porque no has pagado, pero el sistema operativo va a continuar, va a seguir vigente, ¿no? Entonces, por ello, vamos a mencionar que es algo que presenta todo smartphone, ¿no? Un sistema operativo es su esencia, su corazón, y está presente en todos esos elementos llamados smartphone, ¿no? O teléfonos inteligentes, si lo quieres llamar así. Hemos hablado hasta este punto de las operaciones, y las operaciones, recuerda, son las acciones mentales para poder generar productos del pensamiento. A esas formas en cómo se generan productos del pensamiento, las vamos a ver ahora, bajo el concepto de formas del pensamiento. ¿Ya? Vamos a encontrar 3 formas del pensamiento,
y para generar cada producto en estas formas del pensamiento necesitamos de recurrir a operaciones. Entonces veamos. La primera forma es la más elemental, es la forma más simple del pensar y se va a dar a través de las operaciones de generalización y abstracción, y es la formación de conceptos. El conceptuar es una actividad del pensamiento por la cual formamos categorías, o sea, formamos conceptos al agrupar a todo un universo de entes, de hechos, de cualidades, de la misma clase, o sea, que comparten características comunes, bajo una misma denominación, bajo un mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero hacer una categoría de vaso, lo que tendría que hacer es tratar de agrupar las cualidades de los vasos y tratar de darle el nombre de vaso como tal, ¿no? La denominación vaso. Entonces lo que yo hago es, no, agarro este objeto y digo, allá. Algo común es que estos objetos tienen una forma o cónica o tal vez tienen una forma cilíndrica. Además que una de las dos partes debe tener base cerrada, claro, para la contención de agua. Y la otra parte debe tener base abierta. En este caso, base cerrada en la parte superior, base abierta en la parte superior, base cerrada en la parte inferior, y eso es otra categoría. Esto le permite a un vaso tener la propiedad de poder contener ciertos líquidos, ¿no? Ahí está. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de formar concepto de vaso a partir de agrupar a todas las entidades llamadas vasos y además darles el nombre, que en este caso es el nombre de la categoría vaso, bajo el compartir características en común, ¿no? Ser partes de la misma clase. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Como el concepto es una categoría que define características comunes y esenciales, ¿cierto?, de un objeto, se puede saber que las operaciones implicadas en su formación, en la formación de conceptos, son la generalización, por las características comunes, y la abstracción, porque tiene que reunir también características esenciales. Por ejemplo, acá vemos al niño Darío, que ha formado el concepto de planta, ¿no?, al reunir las características comunes de todas las plantas. Por ejemplo, tener hojas, tener tallos, todas las plantas tienen hojas, todas las plantas tienen tallos. Darío ya se dio cuenta de esto, ya lo tiene claro, ya generalizó que todas las plantas tienen esas características. Y también las características esenciales. ¿Cuál es la característica esencial? Bueno, que las plantas son seres vivos y que además son importantes en nuestra vida. Son seres vivos básicos que pueden promover la vida de otros seres vivos más complejos, más sofisticados, ¿no? Entonces, esa última característica de que sean seres vivos básicos, elementales, importantes para la vida de otros seres vivos, esa última característica es la esencial. El que tengan tallos, el que tengan hojas, sí son características de las plantas, de todas las plantas de todas maneras, pero son características secundarias, son características superficiales comparado a la idea de que son seres vivos que promueven la vida de otros seres más complejos. ¿Bien? Ahí está. Los conceptos que formamos pueden ir reajustándose con el tiempo. Esta es otra cualidad que yo quiero que tú tengas en cuenta. Con el tiempo, muchos conceptos que has ido formando van a ir reajustándose, van a ir mejorando, van a ir cambiando. Además, los primeros conceptos suelen ser la base en la formación de conceptos cada vez más avanzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darío ya tiene el concepto de planta, así que si, no sé, más adelante puede encontrar de pronto una sábila, va a saber que esa sábila está dentro del concepto de planta, pero también va a establecer características diferentes de la sábila comparada a otras plantas que no sean de la aloe vera. ¿Bien? Ahí está. Bien, continuando con la formación de, productos del pensamiento, ¿no? Vamos a hablar ahora de juzgar, ¿ya? Es la segunda forma del pensar. No es tan básica como el conceptuar, es de mediana complejidad y solo se puede hacer juicios, solo se pueden formar juicios si primero ya tienes un conjunto de conceptos formados, ¿bien? ¿Por qué? Porque juzgar es una actividad del pensamiento por el cual
en este caso vamos a relacionar de forma lógica los conceptos. Es decir, no solamente se trata de una actividad en la cual tú vas a reunir conceptos, no es así, sino que vas a relacionar de forma lógica un concepto con otro. Bien, entonces vamos a ver aquí. Un juicio cumple con las siguientes características que deberás tener en cuenta, ¿ya? A ver, los juicios afirman o niegan algo respecto a conceptos, estableciendo relaciones entre ellos. Entonces, van a afirmar o negar cosas. Por ejemplo, yo digo, los vasos son muy útiles. Lo que yo estoy haciendo es hablar, afirmar algo respecto al concepto de vaso, que es un objeto muy útil. Bien. Además, normalmente lo que yo estoy haciendo al decir que los vasos son muy útiles es establecer una relación entre dos conceptos, vaso y utilidad, ¿no? El que sean muy útiles, ¿ya? El que sean muy funcionales y al mismo tiempo la idea de vaso. Lo que yo estoy haciendo entonces a la hora de afirmar que los vasos son muy útiles es establecer una relación entre ellos. Y es una relación lógica porque alguien me podría decir, ¿verdad? Es cierto, los vasos son muy útiles, y otros me dirían, no creo que sean tan útiles si podemos hacer lo mismo con una taza. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando uno hace un juicio, lo que normalmente realiza es establecer una relación entre conceptos a las cuales uno le puede dar un valor de verdad o falsedad. Tienen una coherencia lógica, ¿no? Si yo dijera, los vasos útiles no tiene coherencia lógica. Es decir, lo que yo quiero decirte es que cuando tú haces un juicio, no solamente estás juntando conceptos, no los juntas arbitrariamente, sino que los juntas bajo un sistema coherente al cual puedes definir como verdadero o falso. Expresa un mensaje y tiene un valor veritativo, tiene un valor de verdad, o también podrías definirlo como falso, y no por definirlo como falso deja de ser juicio, sigue teniendo lógica, ¿sí? Muy bien. En cambio, cuando tú dices vasos útiles, aquí sí no hay una forma de decir que esto es verdadero o que es falso, porque ni lógica tiene. Entonces, los juicios no solamente son una simple reunión o relación de conceptos, sino tiene que ser una relación lógica al cual podamos definir como verdadero o como falso, ¿sí? Muy bien. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo esta persona lo que ha hecho es establecer la relación entre categorías. Por ejemplo, León lo ha puesto dentro de la categoría, lo ha vinculado a la categoría félido, igual que gato, que lo ha configurado como parte de la categoría félido. A perro lo ha configurado dentro de la categoría cánido, y también ha establecido que el lobo está en la misma categoría, dentro de los cánidos, ¿no? Pero si los ha puesto separados es porque también establecen que lobo y perro, si bien es cierto, son parte de la categoría cánido, no son parte de la misma especie. En algo deben diferir, igual que león y gato, en algo deben diferir para no ser parte del mismo concepto, pero sí parte de la misma clase. Ahí estamos viendo, mira, félido, ¿no? Y todos ellos, félidos y cánidos, se han establecido como parte de otra categoría más general, que son animales, ¿no? Ahí está. Así, por ejemplo, cuando ha establecido estas relaciones, esta persona puede empezar a hacer juicios y decir, el gato es un félido, ¿no? Ahí está. El gato, concepto gato, lo ha incluido dentro de otro concepto félido. Ha establecido esa relación de inclusión, ¿no? Ahí está, dice. Dante ha establecido una relación de inclusión entre los conceptos de gato y felino, ¿no? Y félido. Ahí está. Y ahí estamos viendo, ¿no? Gato y félido. Mira, ahí está. Estableció una relación y la relación que estableció fue de inclusión. Ahí está. Vamos a hablar de la última forma del pensamiento, ¿ya? Es una forma del pensamiento más compleja, ¿ya? La forma del pensamiento más compleja del pensar, dicen, ¿no? Bien, aquí lo que vamos a hacer es entonces hablar del razonamiento. Razonar o reflexionar es una actividad mental compleja que requiere de manipular la información, y a partir de ese manipular la información, nosotros podemos llegar a diferentes conclusiones.
En el razonar realizamos una acción mental por la que se generan y evalúan argumentos que tienen que resultar lógicos, ¿sí? Este es el tipo de pensamiento que requerimos en la solución de problemas y en la toma de decisiones. Es decir, que el razonar nos va a ayudar justamente a poder, gracias al pensamiento, obviamente, solucionar problemas y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque gracias al razonar podemos sacar conclusiones. Al relacionar juicios, ¿ya? Así como un juicio se formaba porque relacionábamos de forma lógica conceptos, un razonamiento se forma porque sacamos conclusiones al relacionar juicios, ¿no? Al relacionar juicios. Entonces, el razonar supone inferir de las observaciones, de los hechos o las suposiciones, sí, porque también se puede inferir de suposiciones expresadas en juicios previos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, mira, un juicio podría ser el siguiente: los gatos son mamíferos, ya sabes. Los mamíferos se pueden dividir en distintas especies y entonces lo podemos dividir en gatos y en otros mamíferos que no son gatos, ¿no? Ahí está. Entonces, sabemos que los gatos están dentro de la categoría mamíferos. Esa va a ser nuestro primer juicio, ¿ya? Los gatos incluidos dentro de la categoría mamífero. Segundo juicio. Los mamíferos son vertebrados. Los mamíferos están dentro de la categoría vertebrados. ¿Recuerda el primer juicio? Los gatos están incluidos en la categoría mamífero. El segundo juicio, los mamíferos están incluidos en la categoría vertebrado, ¿verdad? Y ahora vamos a sacar conclusiones. Si los gatos son parte de la categoría mamífero y los mamíferos son parte de la categoría vertebrado, ¿qué podría concluir yo? Yo podría concluir que los gatos son vertebrados, ¿sí o no? Los gatos son vertebrados. Ahí estoy viendo. Entonces, mira, los gatos son vertebrados. Eso es lo que yo puedo concluir entonces, ¿no? Aquí yo estoy razonando de forma deductiva, ¿ya? Vamos a hablar de esos tipos de razonamientos. Vamos a encontrar dos básicamente. En realidad hay más, pero vamos a hablar en todo caso de aquellos que normalmente la ciencia usa más. Y la ciencia normalmente usa al razonamiento inductivo y al razonamiento deductivo, ¿sí? Para configurar leyes de la ciencia solemos utilizar el razonamiento inductivo. Para aplicar esas leyes a distintos casos de investigación usamos normalmente el razonamiento deductivo. Al razonamiento inductivo se le llama ascendente porque normalmente las observaciones de las que parte son observaciones más particulares y la conclusión a la que llega es algo más general. ¿Ya? Por eso se llama ascendente, porque va de menos, lo particular, a más, lo general, la conclusión. Mientras que en el razonamiento deductivo normalmente se habla de un razonamiento descendente, porque aquí normalmente parte de cosas generales para poder sacar una conclusión normalmente referida a algo más específico. Entonces, sigue la dirección contraria porque la relación del primer juicio a la de la conclusión en un razonamiento descendente es de mayor a menor inclusión, ¿sí? Entonces, por eso se llama descendente. Bien, acá vamos a establecer, por ejemplo, ¿no? Un razonamiento inductivo es cuando nosotros inferimos una conclusión más amplia, más general y probable, solo probable, a partir de premisas de orden particular. Observaciones de casos más específicos, de casos más particulares, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Premisas particulares, acá nos llevarían a una conclusión general, como por ejemplo cuando tú observas, mira, una planta aromática, el cual es el orégano, ¿no? Tú dices, mira, el orégano yo me doy cuenta que es de color verde. Luego observo otro caso particular y digo, y también me doy cuenta que la albahaca es verde. Ya, esta también es otra observación, ¿no? Sigo viendo y hago otra afirmación de otra entidad particular que es la menta y digo, y la menta es verde. Ya me estoy dando cuenta, entonces, el orégano, que normalmente tiene un aroma determinado, es verde. La albahaca, que tiene un olorcito determinado, es verde. La menta, que tiene un olor muy aromático, es verde. Ya puedo sacar mi conclusión. Si yo me voy a lo general, podría decir, es probable que todas las hierbas aromáticas sean verdes.
No puedo decir todas las hierbas aromáticas son verdes, porque la verdad no conozco a todas. Yo conozco ciertos ejemplares nada más. Por eso aquí las conclusiones son probables, ¿ya? No se pueden generalizar, perdón, no se pueden asegurar, no se puede decir que es necesaria la conclusión a la cual yo llego, sino que solamente puedo establecer probabilidades sobre la conclusión general a la cual estoy llegando. ¿Bien? Bien, ahora vamos a hablar del razonamiento deductivo descendente. Mira, en este razonamiento deductivo descendente yo tengo que inferir conclusiones particulares y necesarias a partir de premisas de orden general, ¿sí? Entonces recuerda que acá la premisa de la que se parte es más general y la conclusión es más específica y menos inclusiva, es más particular, ¿sí? Entonces, algo que debes recordar es que aquí, la conclusión sí se puede afirmar como necesaria o como segura, a diferencia de la inducción, en donde solamente era probable porque partía de casos aislados o particulares, ¿no? Limitados. En cambio, aquí sí se puede asegurar. Por ejemplo, yo digo, todas las aves nacen de un huevo, el pingüino es un ave, aquí está otro juicio con el que yo voy a vincular. La premisa 1 es una generalidad, todas las aves nacen de un huevo. La segunda, el pingüino es un ave. Entonces yo puedo relacionar estos dos juicios y puedo sacar una conclusión. Entonces, el pingüino, necesariamente yo puedo asegurar que si es un ave, pues va a nacer de un huevo, ¿no? Entonces es necesario afirmar que los pingüinos nacen de un huevo. Estoy asegurando, porque he partido de una situación general, ¿sí? Porque es además descendente. Cuando uno puede afirmar de forma necesaria la conclusión, va a ser deductivo. Este tipo que tú estás viendo, este tipo de razonamiento deductivo que estás viendo, se le llama silogismo. Normalmente los silogismos las vas a ver que tienen esta forma, ¿no? Todas son así, este ejemplar es así, es necesario afirmar que esto pertenece a la categoría general a la cual me referí. Pero también existen otras formas de razonamiento deductivos que no necesariamente son silogismo. Podríamos, por ejemplo, decir, a ver, si María es mayor que Andrea, ¿ya? Y Andrea es mayor que Luciana, entonces yo podría decir que María necesariamente es mayor que Luciana, ¿sí o no? ¿Correcto? Y esta conclusión es segura, te das cuenta que no ha partido de la relación todos a uno, entonces por eso todos a particular no tiene esa forma, pero sí se puede asegurar. Este también es un razonamiento deductivo, pero no es un silogismo, ¿ya? Entonces recuerda que no siempre un razonamiento deductivo es silogismo, pero lo que sí debes saber es que todo razonamiento deductivo nos lleva a una conclusión necesaria o segura. ¿Bien? Ya está. Ahora, antes de pasar a otro punto, yo quería hablarles de las modalidades del pensamiento. Hemos dicho que gracias al pensamiento, sobre todo al razonamiento, que es una forma del pensamiento, se puede solucionar problemas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de modalidades del pensamiento y de tipos del pensamiento, que están bien vinculados. Son teorías que de hecho yo podría decir que son bastante similares, ¿sí? Y en este caso vamos a ver lo que se plantea en este caso. Ya, mira, las modalidades del pensamiento fueron propuestas por Joy Paul Guilford en el año 1951. Él decía que cuando nosotros resolvemos problemas solemos usar, hay veces, un pensamiento convergente y en otras ocasiones un pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento divergente, que podríamos decir que es un pensamiento más vinculado a la creatividad, ¿sí? Busca diversas respuestas abiertas e innovadoras frente a problemas donde no hay una sola solución, ¿ya? Entonces, normalmente cuando empleemos nuestro pensamiento divergente, vamos a tratar de encontrar distintas soluciones a un problema, ¿ya? Distintas soluciones a un problema y además donde trataremos de innovar para que el problema sea resuelto. Por ejemplo, un caso es este, ¿ya? ¿Te has dado cuenta que en tu casa hace falta dinero
y te das cuenta que además están sobrando cosas, ¿ya? Hace falta dinero y están sobrando cosas. Entonces, tú haces y dices, ¿no? ¿Cómo podría obtener dinero y además, de paso, tratar de que mi área, mi casa esté despejada de cosas innecesarias? Y así es como encontramos, por ejemplo, que hay veces en nuestras casas hay periódicos que ya no estamos usando, que están haciendo polvo y que podríamos usarlos en la resolución de problemas. Por ejemplo, aquí alguien dice, ¿qué uso le daría usted a un periódico? ¿Ya? Imagínate que ya es un periódico que compraste, no sé, hace días, ¿ya? Y la pregunta que hace a esta pregunta es, ¿qué uso le daría un periódico? Y aquí la respuesta sería que algunos podrían darle usos más allá de los fines a los cuales el periódico fue creado. El periódico, obviamente, cuando fue creado para que alguien lo leyera, ¿verdad? Esa era la finalidad principal. Pero como acá dice, lo que queremos es obtener respuestas innovadoras, más allá de las respuestas de solamente leerlo, ¿no? Innovadoras, darle distintos usos y además abiertas, es decir, variadas, ¿ya? Frente a un problema donde no solo hay una solución. Y entonces acá dice, ¿no? Yo le daría un uso como protector de áreas de pintar. Es decir, si queremos pintar la casa, podríamos usar esos periódicos colocándolos con cinta de masking y tal vez al ras de las áreas que queremos proteger del suelo. Otra podría ser usar el periódico en la limpieza de vidrios. Por ejemplo, en la limpieza de espejos, en las limpiezas de áreas que tengan protección de vidrio, incluso en la limpieza de nuestras ventanas, podríamos usar ese periódico al alternarlo tal vez con algunos tipos de elementos, no sé, vinagre, alcohol, ron de quemar, limpiavidrios especial, etcétera, ¿no? Ahí está. Luego es para hacer cestos y canastos, ¿no? Este es otro uso que alguien le daría. Mira, puedes agarrar los periódicos y en vez de botarlos, podrías hacer un negocio de elementos de reciclaje. Uno de ellos puede ser hacer cestos o canastos con estos papeles de periódicos, ¿no? Y poder hacer además, ganar un dinero adicional si es que llegas después a venderlos. Y si no los vendes, pues te van a servir para que tengas un cesto nuevo, ¿no? Y entonces ya podríamos decir que tú aquí lo que has hecho es darle un uso diferente, innovador a ese periódico que tal vez solamente algunos lo usarían para releerlo, ¿no? Y además son usos variados. El pensamiento convergente. El pensamiento convergente busca una respuesta cerrada donde el problema solo tiene una única solución convencional. Normalmente las pruebas de inteligencia tienden a tener que ver con el pensamiento convergente. Y más todavía los exámenes de admisión suelen plantearte problemas en la mayoría de los casos donde el pensamiento tiende a la convergencia, es decir, a que el estudiante busque una respuesta única, busque una respuesta convencional y cerrada a ella, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué uso le daría un periódico? Y quiero ser lo más convencional con la respuesta, yo diría, bueno, volverlo a leer, ¿no? Volverlo a leer. Es decir, estaría no innovando, sino haciendo lo mismo. De todas maneras, obviamente sí estaría resolviendo el problema porque le estaría dando un segundo uso al periódico, pero no sería innovador y no sería variado y sería una respuesta cerrada, ¿no? Entonces, lectura, mantenerme informado, ¿no? Distraerme sería una respuesta a ello. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ahí estamos viendo lo que sería las dos modalidades de Joy Paul Guilford, ¿no? Una teoría muy parecida a esta va a ser planteada después por Edward de Bono, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver a Edward de Bono que habla de los tipos de pensamiento. La postura de Bono es que nosotros podemos desarrollar un pensamiento que él llama el pensamiento lateral, ¿ya? Este pensamiento va a ser una propuesta de Bono como un pensamiento que le permita a la creatividad y no solo la inteligencia superarse, alimentarse, ¿no? Generar mayores respuestas a estos problemas, ¿sí? Entonces, aquí está el pensamiento lateral, que es la propuesta que va a estudiar de modo profundo Eduardo de Bono, y
Por otro lado, Edouard de Bono va a tratar de establecer un contraste entre este pensamiento lateral y otro, que es el pensamiento vertical, que normalmente es un pensamiento en el cual nosotros usamos las respuestas más lógicas a un problema. Mira, el pensamiento vertical no es malo. De hecho, de Bono, cuando plantea su teoría, habla sobre ejemplos donde los problemas se pueden resolver usando el pensamiento vertical. Solamente que lo que él dice es que también podemos explotar este otro pensamiento, que es el pensamiento lateral, que es mucho más creativo y que normalmente va a buscar varios caminos a la solución de un problema. Voy a plantearte un ejemplo de pensamiento vertical, que es el modo alternativo, y que, como te digo, acá con el pensamiento vertical de Bono lo que dice es que vamos a buscar la solución de un problema usando las respuestas más lógicas posibles, ¿no? Se enfatiza en el encadenamiento secuencial lógico. Normalmente un área del cerebro muy comprometida al pensamiento vertical podría ser el hemisferio izquierdo, ¿ya? El hemisferio frontal izquierdo. Ahora, otra cosa que nos dice del pensamiento vertical es que su dirección está claramente definida, porque, o sea, tú ya sabes que, este problema es así y yo voy a resolverlo de esta manera. Ya está claramente definida y ya prácticamente sabríamos cómo resolverlo sin tanto esfuerzo. Bien. Luego dice que el pensamiento vertical parte de ideas y conocimientos previos que ya han sido validados, ¿ya? Es decir, la persona que usa el pensamiento vertical se está yendo hacia lo más lógico y además está usando este pensamiento porque ya esta persona dice, si ya funcionó antes, ya se sabe que este problema se resuelve a través de este tipo de algoritmo o estrategia, porque esta persona ya sabe que antes otras personas se enfrentaron a ese problema y les ha resultado muy lógico resolverlo de esa manera, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Estas soluciones ya habían demostrado su eficacia, por eso es lógico, secuencial, y se podría relacionar al pensamiento convergente, ¿ya? Por ejemplo, un caso es, mira, ¿cómo usamos un barómetro para determinar la altura de un edificio? Ya, esta es una pregunta que está tomada de un texto, de una lectura, dicen, le llaman la anécdota de Bohr, así le dicen ahí, ¿ya? Y la anécdota de Bohr consiste en que a un muchacho le van a preguntar cómo usarías un barómetro para medir la altura de un edificio. Y quien le pregunta, lo que está buscando es una respuesta lógica, ¿ya? Le está diciendo, ya me va a contestar obviamente que normalmente se usa una fórmula usando datos que el barómetro nos puede dar, ¿no? Y entonces dicen, no, bueno, todos sabemos que la altura en este caso, del lugar donde estamos, va a ser igual a la presión que el barómetro te va a marcar cuando estés en la azotea, menos la presión que te va a marcar en el barómetro cuando estés en el suelo, en la base del edificio, y ese resultado, esa resta de la presión que marca en el barómetro cuando estés en la azotea, menos la presión que marca en el barómetro cuando estés en el suelo, tiene que ser dividida por la gravedad y que esta gravedad sea multiplicada por la presión del aire, ¿no? Por la presión del aire. Entonces, esta es una fórmula que ya te ha demostrado efectivamente sí podría ayudarte a conocer cuál es la altura del lugar donde estás, ¿sí? Y bueno, sería seguro, sería lógico, se seguiría secuencialmente y bueno, sí sirve, ¿no? Pero este chico al que le preguntaron optó por el pensamiento lateral. ¿Y qué es el pensamiento lateral? Es decir, no dio la respuesta que está aquí, que es la convencional, que es la segura, que prácticamente todas las personas que pasaron por una pregunta similar sí lo sabían, sino que este muchacho lo que hizo fue apostar por este otro pensamiento lateral. El pensamiento lateral es la capacidad para percibir a un problema desde las distintas fórmulas o ángulos, es decir, no es la mirada al problema desde los datos, presión del suelo, presión de la azotea, presión del aire, no, sino es mirarlo también desde otras formas en que se podría resolver al problema.
Implica varios métodos, incluyendo provocaciones para sacarnos de la línea usual del pensamiento. Algunos métodos hasta podrían parecer descabellados, pero finalmente, si con ellos puedes resolver el problema, termina por ser parte del pensamiento lateral, ¿sí? Este pensamiento, el pensamiento lateral, busca atajos y va recorriendo en paralelo distintos caminos. Es decir, que mientras está pensando en cómo resolver de una manera A, también puede estar pensando en cómo resolverlos desde un punto B. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podríamos dar ejemplos de respuestas. Yo usaría un barómetro para determinar la altura de un edificio, dijo el joven, usando una cuerda atada al barómetro. Es decir, va a atar, va a irse al último piso del edificio, va a atar una cuerda al barómetro, lo va a empezar a descargar poco a poco, y cuando sienta que el barómetro ha tocado el suelo, va a cortar la cuerda, va a jalar la cuerda y va a medir la extensión de la cuerda hasta el punto en que el barómetro tocó el suelo, ¿no? Normalmente eso marcará la altura del edificio. Y bueno, es cierto, es una fórmula, es una forma, perdón, y es una forma que no requiere de lo lógico y convencional. O algunos dirían incluso que esto, ay, se sobreentendía, ¿no? Pero es una manera de buscar un atajo, porque claro, no voy a estar haciendo este trabajo de llevar al barómetro arriba, después abajo, después estar revisando datos, después estar restando y procesando con este algoritmo. No, lo que yo hago es cortar el camino. Voy arriba, desciendo, subo y mido. Ya no me tengo que estar desplazando a cada rato ni hacer más allá de medir. No estoy haciendo procesamientos más complejos, ¿no? Ahí estamos viendo una respuesta bajo el pensamiento lateral, ¿no? Otra respuesta que le dio este joven a quien le preguntó cómo sería un barómetro poder, para poder calcular la altura de un edificio es preguntándole al conserje a cambio de obsequiarle un barómetro. Esta se sale todavía más todavía de un pensamiento convencional, ¿no? O sea, uno cuando dice cómo usar una cuerda para calcular, está pensando en fórmulas, está pensando en medidas, y nadie pensaría en que esta también puede ser una respuesta, ¿no? El joven dice, todos sabemos que los conserjes de un edificio conocen muy bien la altura de los edificios porque les ha tocado limpiarlo, les ha tocado en algún momento visualizarlo. El conserje suele dormir donde justamente se guardan los planos, y es probable que el conserje sepa cuánto es la altura del edificio donde está. Y lo que él dice, ¿no? Pues yo haría esto, ¿no? Si me pides que use el barómetro para saber cuánto mide este edificio, iría a donde está el conserje y le pediría que me diga cuál es la altura del edificio, y yo a cambio le obsequiaría este barómetro. Y algunos dirían, pero esa no es una fórmula matemática. Pero en este caso, bueno, diría, nadie te ha dicho que uses necesariamente una fórmula matemática. Lo que se te ha pedido es que uses un barómetro para poder determinar cuál es la altura de un edificio. Puede ser matemáticamente, puede ser usando fórmulas de física, o puede ser usando otra forma no necesariamente convencional, ¿no? Ahí estamos viendo otra que se salió vamos a decir, de la línea usual del pensamiento, ¿no? Y otra forma, perdón, en cómo se utilizaría esto es tratando de usar fórmulas, pero no fórmulas convencionales, sino fórmulas que te hayan enseñado para otros casos, pero que también podrían servir, ¿no? Por ejemplo, mira, una podría ser realizar una relación de semejanza entre el barómetro y el edificio con sus respectivas sombras, ¿no? Normalmente a determinada hora del día, tú sabes que los objetos van a tender a ser un mismo ángulo, su sombra con su altura, ¿no? Lo único que deberíamos saber entonces acá es hacer una congruencia, ¿no? Ya sé cuál es la altura del barómetro, mido cuál es la sombra del barómetro, establezco en este caso, los laterales de un triángulo, y luego, estableciendo cuáles son los laterales, ya sé obviamente cuál sería los ángulos que componen este triángulo. Ahora yo hago una congruencia solo midiendo la sombra del edificio. ¿Por qué? Porque la altura del edificio la voy a poder sacar al ponerle la misma cantidad de ángulos que había establecido en el pasado.
¿correcto? Ahí está E. Y entonces puedo hacer ello también, ¿no? Entonces podría ser esta semejanza de triángulos, ¿correcto? Entre alturas y sombras, ¿correcto? Ahí estamos viendo. Bien, chicos. Entonces, eso también sería otra respuesta que también ha buscado un atajo porque no es una fórmula tan compleja como la que te estaba mostrando originalmente el pensamiento vertical. Obviamente tampoco es tan lógica, pero aplica y sirve para resolver problemas, ¿no? Ahí está. De hecho, si tú lees esta anécdota de Bohr a la que nosotros nos estamos refiriendo, porque esto está sacado de un texto llamado La anécdota de Bohr, ¿ya? Se dan más respuestas, no solamente se dan 4 o 3 respuestas, se dan, creo, si no me equivoco, son 5 respuestas, ¿ya? Y obviamente todas ellas buscarán sacarnos de la línea usual, buscarán que sea una forma más fácil que haciendo todo ese algoritmo que estás viendo al costado, pero también van a ser formas que normalmente lo que hacen es provocar que nosotros nos salgamos de la línea usual del pensamiento, ¿no? Entonces recuerda que el pensamiento lateral tiene esa cualidad, ¿bien? Bien, otro aspecto de este tema es que hablemos de la inteligencia, ¿no? Y la inteligencia está súper vinculada con el pensamiento. En el ser humano, normalmente los humanos usamos el pensamiento como un medio para la inteligencia. La palabra inteligencia, como seguramente tú sabrás, deriva de intelligileger, que significa la capacidad de elegir o de tomar decisiones, ¿bien? Entonces, algo que debemos saber es que en psicología, por lo menos, no hay un criterio unificado de lo que es inteligencia. Entre un teórico y otro dan distintas definiciones. Entonces, la inteligencia para algunos puede involucrar desde la capacidad de poder entender el mundo, de poder pensar racionalmente, hasta la habilidad de usar de forma eficaz los recursos con los que contamos para poder enfrentar retos, para poder asumir problemas nuevos y para poder responder de forma adaptativa ante esos problemas. ¿Bien? Recuerda que la inteligencia involucra un conjunto de destrezas que van más allá de las cognitivas. Por eso hoy día se habla de muchas inteligencias múltiples, ¿no? No solamente se habla de una inteligencia lógico-numérica o de una inteligencia lingüística, sino de muchas inteligencias múltiples y no todas ellas son cognitivas. Hay kinestésica, hay espacial, ¿no? A continuación vamos a mostrar personajes peruanos que han sido destacados y reconocidos en el mundo de las disciplinas, ¿ya? Aquí vamos a ver muestras de peruanos que el mundo reconoció como seres inteligentes, como seres que trascendieron en alguna disciplina, y vamos a tomar los tipos de inteligencia propuestos por un autor llamado Howard Gardner en la teoría de inteligencias múltiples. ¿Bien? Por un lado vamos a ver a Inma Sumac, es una soprano muy famosa. De hecho, hay una escena en una película que es Shrek, creo que es Shrek 3, que es una película animada de DreamWorks, y hay una escena en donde una de las princesas, que creo que es Blancanieves, canta así, ¿no? En Los pajaritos, y empieza a ser como de soprano, y cuando está haciendo eso, lo que está imitando es un poco una canción de Imazuma, cuando justamente también utilizaba, porque ella era destacada por hacer sonidos muy parecidos al trinar de un pajarillo. De hecho, muchos en el mundo, ella fue famosa también en Estados Unidos por su capacidad de cuerdas vocales, ¿no? Tenía esa habilidad de poder asemejar sonidos tan finos como ellos, ¿no? Claro que después lo distorsionan porque tú sabes que la película es un poco de más comedia, pero se toma en cuenta obviamente un antecedente, y en este caso fue esto de Imazuma. Otro caso es que, bueno, ella tiene una canción llamada Mambo, que incluso en un programa lo suelen poner como forma de introducción, ¿no? Y es también una mezcla de este género que es mambo, pero también le pone algunas notas como de soprano, ¿no? La verdad es que tendrías que escucharla para que veas por qué fue tan famosa
en el pasado. Bueno, Ima Sumac ya murió hace bastantes décadas, pero su legado hasta ahora lo tienen varias personas, ¿no? Muchos dicen, los peruanos tienen un orgullo nacional en ello. Y hay veces es triste porque mucha gente no sabe quién fue Ima Sumac, ¿no? Sería interesante que ustedes puedan escuchar el legado que ella dejó y que el mundo reconoce y que a veces ni siquiera nosotros sabemos. Otro de las inteligencias más destacadas y que el mundo ha reconocido es la del bate César Vallejo, ¿no? Del César Vallejo, que si bien es cierto, ha hecho muy buena literatura, bueno, el mundo reconoce su capacidad de poeta, ¿no? Poemas como Los Heraldos Negros, poemas como Piedra Blanca, Piedra Negra sobre una piedra blanca, son poemas muy conocidos de César Vallejo, ¿no? Y que el mundo cuando ha escuchado se ha conmovido, ¿no? Por lo que él ha escrito a través de esos poemas, ha expresado. Bien, no sabía qué poner a la hora de hablar de futbolistas reconocidos, porque en la actualidad tenemos futbolistas reconocidos, ¿no? Paolo Guerrero es uno de los futbolistas reconocidos que podríamos considerar en la actualidad. Pero buscando un poco más allá de la actualidad, quería saber si había algún tipo de futbolista reconocido que el mundo valorara, ¿no? Ya sabemos que Paolo tiene un reconocimiento internacional, pero en el pasado hemos tenido otro futbolista también bastante reconocido y en este caso nos referimos a Hugo Sotil. ¿Sí? Barcelona, el equipo de Barcelona se lo llevó y lo interesante es que leyendo un poco sobre su biografía, en realidad no tenía la intención de llevarlo a él, sino a otro futbolista inicialmente, pero cuando vieron a Sotil jugar, pues quedaron impresionados y lo llevaron. Acá vemos a Sotil con la camisa del Barcelona, con la camiseta, perdón, del Barcelona, y en uno de los certámenes donde él destacó mucho más, ¿no? De hecho, él se hizo merecedor de un reconocimiento internacional por su participación en este certamen, que fue el botín de cobre. Ya sabemos que existe botín de oro y de plata, a él se le dio el botín de cobre cuando estuvo participando para el Barcelona, ¿no? Ahí está. Otro podría ser la inteligencia del matemático y científico Federico Villarreal, ¿no? Lo interesante es que Villarreal ya había empezado a destacar incluso antes de pisar a una universidad, ¿no? Si bien es cierto, posteriormente él se va a ser reconocido, más reconocido en todo caso, cuando ya sea parte de una casa de estudios, su preparación y su fama empezó a hacerse sonar desde antes. Villarreal empezó enseñando, haciéndose reconocido a través de la enseñanza, y fue un investigador muy prolijo y tuvo constantemente aportes a la matemática, a la física y a otras ciencias, ¿no? Entonces, Federico Villarreal es el ejemplo de un matemático prolífico, ¿no? De hecho, por eso existe una universidad que lleva su nombre, ¿no? Bien, y finalmente vamos a hablar del padre, para muchos, lo que sería el que sería el padre de la aeronáutica, que es Pedro Paulet, ¿no? Pedro Paulet podría ser un representante digno de lo que se llama inteligencia espacial, ¿no? Hizo un montón de aportes, sobre todo en la realización de planos que permitieron después la confección de aparatos aeronáuticos, ¿no? Y acá lo estamos viendo a Pedro Paulet, ¿no? Personajes destacados, algunos tal vez tú los conocías, otros tal vez no, pero que el mundo, y no solamente los peruanos, lo hemos reconocido, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, bueno, para un poquito también cerrar la idea de lo que es la inteligencia, recordemos que la inteligencia ha sido estudiada por diversos psicólogos y que no hay un único criterio de lo que es la inteligencia, como habíamos dicho en la primera diapositiva, ¿no? Por ejemplo, aquí yo te muestro a Alfred Binet, que fue el creador de la primera prueba de inteligencia estandarizada, ¿ya? Alfred Binet decía que la inteligencia es la habilidad para tomar y mantener una determinada dirección y para adaptarse a nuevas situaciones, además que para tener la capacidad para criticar los propios actos, ¿sí? Otra cosa
vamos a encontrarla a través del personaje de Luis Terman. Luis Terman dice que la inteligencia es la capacidad para pensar de manera abstracta. Hasta aquí recuerda que tanto Terman como Binet están utilizando el criterio de inteligencia más que nada como una capacidad lógica, ¿verdad? Pero no se va a cerrar porque luego van a aparecer nuevos teóricos que van a ampliar el criterio de inteligencia. Por ejemplo, Lev Vygotsky decía que la inteligencia es el logro intelectual resultante de las relaciones sociales. O sea, él ya le está agregando este aspecto social al desarrollo de la inteligencia y en donde la enseñanza va a ser finalmente el factor decisivo de que esta inteligencia se exprese y que tanto se desarrolle, ¿sí? Muy bien. También tenemos la teoría de Howard Gardner, que habla sobre las inteligencias múltiples. Para Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos o de cómo las personas podemos elaborar productos valiosos para nuestra sociedad. Esto es decir, que en realidad, mientras la sociedad se vea beneficiada con los aportes de una persona, la sociedad podría llamar inteligente a esto, ¿no? Y aquí también encontramos a David Wechsler, creador de las pruebas Wise, que dice que la inteligencia es la capacidad para actuar con un propósito concreto, para pensar racionalmente y para relacionarse de forma eficaz. O sea, Wechsler tiene un concepto también amplio, ¿no? Mira, relacionarse de forma eficaz es relacionar la inteligencia con lo social. Pensar de forma concreta significa que está utilizando la idea de un concepto de inteligencia práctica. Pensar racionalmente es vincularlo a lo abstracto. Esta definición que te da David Wechsler es muy parecida a la de otro psicólogo llamado Robert Stenberg, por si acaso, ¿ya? Hay otras definiciones que acá se quedarían en el tintero, pero creo que estas nos van a permitir tener nociones más amplias de inteligencia, ¿no? Es decir, que hemos visto cómo la inteligencia ha ido evolucionando para no solamente ser una capacidad racional, para no solamente ser una capacidad abstracta, ¿no? Sino también una capacidad que pues, se puede aplicar a situaciones concretas y sociales, ¿no? Muy bien. Último, para ya terminar esta clase, que yo sé que ha sido extensa, a diferencia de memoria, es tratar de ver cuáles son los conceptos que podríamos vincular a la idea de inteligencia, pero que no son lo mismo, hay que saberlos diferenciar. Número 1 será la aptitud. Ya, cuando hablamos de aptitud, nos estamos refiriendo a una serie de condiciones biológicas que tienden a ser heredadas. Normalmente son heredadas, ¿sí? Esta aptitud, con letra P, es el potencial para el desarrollo de una forma de inteligencia. Un ejemplo sería la condición y constitución física para las inteligencias kinestésicas corporales o deportivas, ¿no? En este caso podría ser eso. Y tal vez tú estás diciendo, profe, pero ya, acá yo lo entiendo, en la inteligencia kinestésica, el fenotipo, la constitución física, la condición, sí serían relevantes, ¿no? Que son aspectos biológicos. Pero de pronto para una inteligencia como la matemática o como la inteligencia lingüística, ¿también necesitaríamos de aptitudes físicas? La respuesta es sí, porque ya sea una inteligencia lógico-numérica o una inteligencia lingüística, recuerda que necesitamos de dominancia de uno de los hemisferios también, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia vinculada a la creatividad podría tener una dominancia del hemisferio derecho. La inteligencia lógico-numérica y la inteligencia lingüística tendría que tener una dominancia más en tu hemisferio izquierdo. Y tanto un hemisferio como otro pertenecen a condiciones biológicas cerebrales, y entonces pertenecen a partes de la condición física con la que contamos. Por eso se dice que toda aptitud es una condición biológica, es una condición heredada, y nos da el potencial para el desarrollo de una forma de inteligencia, ¿sí? Ahora, como es una condición potencial, esta necesita expresarse, y una de las maneras para expresarse es que lo podamos unir o relacionar al aprendizaje. Cuando se vincula al aprendizaje, podemos desarrollar facultades o capacidades. Entonces, ¿qué es una capacidad? Una capacidad es una condición adquirida por el aprendizaje y que nos permite ejecutar una tarea y es necesaria en la experiencia. Tú puedes tener un hemisferio izquierdo muy dominante, pero no serás bueno en inteligencia lingüística o matemática si no estudias
si no te enseñan, si no agarras un libro sobre esas materias, sobre lo lingüístico, sobre lo numérico, ¿no? Necesitas pasar por la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje para desarrollar esas formas de inteligencia. Y si hablamos de la inteligencia física o kinestésica, también necesitamos pasar por la experiencia de, por ejemplo, volear una pelota, patear un balón, aprender sobre reglas de los deportes, entre otros, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Aprender y ser capaces de jugar fútbol, aprender reglas, aprender técnicas, ¿no? Pases, dribleos, etcétera. Claro, para eso, ahí serás capaz de jugar fútbol. No solamente tendrás potencial como la actitud, sino tendrás la capacidad de jugar. Igual, ¿no? Tú, una vez aprendiendo las fórmulas y aplicándolas, serás capaz de resolver problemas y no solamente tendrás un potencial para aprender, sino también tendrás la capacidad de resolver y aprender. Pero acá no se queda la inteligencia, porque para que hablemos de inteligencia necesitamos destacar frente a otros. Las destrezas son importantes y para que tú desarrolles una destreza debes tener en cuenta una habilidad. ¿Y qué es una habilidad? Es una condición de destreza desarrollada desde una aptitud. A partir de una aptitud, de un potencial, tú puedes desarrollar una habilidad, siempre y cuando busques la especialización de algún aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, acá vemos al equipo francés, ¿no? A la selección francesa, que en el 2018 campeonó en el Mundial Rusia, ¿no? Entonces, acá estamos viéndolos celebrando porque ellos han destacado como selección frente a las otras selecciones que participaron, ¿no? Entonces, aquí ya está la habilidad, que es una especialización de alguna forma de aprendizaje, en este caso del aprendizaje de algún deporte, pero también podría ser el aprendizaje de aquella disciplina en la que tú te puedas desarrollar, ¿sí? Que claro, tú dirás, ¿y en qué soy bueno yo? Para eso debes descubrir tus aptitudes. Una vez que descubres tus aptitudes, debes vincularlos a alguna forma de aprendizaje o experiencia y finalmente puedes tener, puedes desarrollar, entrenarte y especializarte para que se vuelva una habilidad y puedas destacar en ella, ¿sí? Solamente quiero despedirme con esto haciéndote hincapié de la relación que existe entre pensamiento e inteligencia, ¿ya? Recuerda que la inteligencia, que es el último concepto que estamos viendo, implica un concepto mucho más amplio que el pensamiento, que es un proceso psicológico cognitivo, ya que este último, es decir, el pensamiento es solo una parte de aquella, el pensamiento es solo una parte de cómo podríamos demostrar y desarrollar la inteligencia. Así podríamos hablar de una inteligencia práctica o inteligencia psicomotriz. Hemos estado viendo en la última parte ejemplos de inteligencias psicomotrices para explicar que la inteligencia racional o pensamiento es solo una de las dimensiones de la capacidad intelectual. No es todas, solamente es una de las dimensiones. Así que a veces cuando rotulamos a una persona de poco inteligente, tal vez no es que sea poco inteligente, tal vez lo que está sucediendo es que su inteligencia tiene otra esfera distinta a la nuestra. Tal vez nosotros somos inteligentes en lo lógico, tal vez somos inteligentes en lo lingüístico, pero hay otras personas que pueden tener inteligencia en lo espacial, inteligencia en lo corporal, o en lo kinestésico, inteligencia en lo musical, que va más allá de nuestras capacidades, ¿verdad? Es decir, que va más allá no porque nos superan, sino porque son diferentes a las capacidades que tal vez nosotros hemos desarrollado o con las que contamos, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí sería este tema. Vamos a darnos unos minutos para resolver ahora las preguntas del solucionario número 6, ¿sí?